Hace muy poco tiempo, un mes y medio, el hijo de una persona muy cercana a nuestra familia, decidió quitarse la vida. En ese momento la angustia nos invadió a todos, absolutamente a todos. Más de 100 personas o 200 impacta esta situación. Y en ese momento me planteé, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué debemos hacer cuando alguien decide suicidarse? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Es importantísimo que lo hablemos? ¿Cómo tenemos que hablarlo? ¿Cómo tenemos que mostrarlo? Y la conclusión es que hablar ayuda a evitarlo. Y por eso en este programa estamos acá y vamos a hablar con alguien que realmente trabaja con este tema, que es el doctor Fernando Sickman, que es médico de UNICEF. Fernando, nuevamente un placer que estés acá. Igualmente. Para nosotros es importante, ahí tienen el currículum detrás de él y detrás mío y en pantalla para que lo vean. Pero esta situación que les cuento realmente fue así. ¿Qué podemos hacer, Fernando? ¿Hablar ayuda a evitarlo? Definitivamente, hablar ayuda a evitarlo. Y hay varios niveles. Hay niveles personales y ahí hay miles de historias y cómo nos pega a cada uno y a cada familia. Y hay veces que el hecho en sí era imperceptible para quienes estaban alrededor. Pero en general y en la mayoría de los casos, hablar y no dejarlo como un tema tabú facilita que quienes están sufriendo y la están pasando mal puedan tener una ventana con quien comunicarse. Una de las principales cuestiones que suceden en las situaciones de salud mental que llevan a este tipo de situaciones relacionadas al suicidio, los intentos de suicidio, que son mucho más que los suicidios efectivos, se pueden disminuir, evitar hablando. Una de las cosas que me llamó muchísimo, la verdad que uno no está en el tema, entonces se da cuenta que, ¿qué pasa en la adolescencia? Y vos sos un especialista en esto. ¿Qué pasa con los adolescentes? Este chico que yo me refería es una persona joven también, y en personas jóvenes y en la República Argentina ves que son jóvenes también. Hubo un cambio en la curva. Históricamente, hasta hace 20 años o un poco más, los principales suicidios eran en personas mayores. Y a nivel global comenzó a cambiar esa curva y la prevalencia aumentó muchísimo en personas adolescentes. Hoy, en Argentina, en estos últimos 3 años, el promedio son 400 chicos o chicas que se suicidan. La mayor parte varones, ¿sí? 3-1 varones. Más de uno por día, qué loco, ¿no? Sí. Y tenemos un alto grado de no registro. Hay certificados que hablan de causas no específicas de mortalidad y muchos de esos ocultan o tienen situaciones de suicidio. ¿El nivel de educación tiene que ver? Eso surgió en el estudio que hicimos en el 2019 y hay una relación entre el nivel de educación y la cantidad de suicidio. También hay una relación entre la cantidad de sistema de salud que tiene un territorio, una jurisdicción, una provincia y la cantidad de suicidios. La lejanía a los sistemas de salud también influyen. ¿Qué le lleva? ¿Viste? ¿Qué causa puede tener? O sea, vos lo pensás de este lado y uno dice, bueno, pero ¿qué es una causa? ¿Son múltiples causas? ¿Cómo lo explicamos esto? Mira, primero, y me das pie para hablar algo importantísimo, no hay una causa. Nunca hay una causa. Tenemos que evitar decir que falleció por bullying, por ejemplo, o este fue el motivo que generó el suicidio. Una persona que decide suicidarse tiene como muchas condiciones que se fueron construyendo a lo largo de la vida. En el estudio lo que pudimos acercarnos es que hay ciertas tipologías. Y entonces hay determinantes más lejanos, hay determinantes medios y hay desencadenantes. Y son muy importantes los lejanos porque podemos intervenir en la vida cotidiana. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es uno. La violencia sexual o el abuso sexual es otro. Los marcos conceptuales, familiares e institucionales muy rígidos. Yo suelo decir esto de que en algún momento estas frases, si yo me entero te mato,
¿no? Que pueden decir o que Claro. se podían decir antes ante ciertas circunstancias o todavía se dicen, o dejás de ser mi hijo o mi hija si ocurre tal o cual cosa o sos de tal manera. Qué bueno lo que estás diciendo, Eso, Fernando. por ejemplo, son esos marcos rígidos. Cuando no hay lugares de salida, a veces es un determinante lejano. Después hay determinantes medios que tienen que ver con las instituciones y hay desencadenantes que ahí pueden estar las violencias más cercanas, los exámenes, los momentos de pasaje, ¿sí? De donde tenés que superar un examen o alguna prueba o algún... Mirá vos. Sí, digamos, hay mucha demanda donde no se puede fracasar o donde está internalizado que no se puede fracasar o no hay espacio para que haya variantes, porque no hay fracasos, hay variantes en cómo uno se desenvuelve. Esos pueden ser desencadenantes del suicidio. Y acá, en este punto, me gustaría señalar algo, en el estudio también, ¿cuál es la diferencia entre las trayectorias de aquellos que cometieron, que terminaron en un suicidio efectivo y aquellos que intentaron? La diferencia es un adulto abierto y acompañante. Porque las historias son las mismas, pero había un adulto que flexibilizaba o podía escuchar o podía acompañar. Quiero subrayar este concepto. El que lo intentó y el que lo hizo, hay un adulto que está acompañando. Es muy importante esto, que quiere decir que no tenemos que intervenir. Y la verdad que esto es para esto, este programa es para eso, para que nosotros podamos determinar con exactitud e intervenir. Existen un montón de mitos. Sí. Hay un montón de mitos, lamentablemente, con este tema, ¿no? Uno de ellos ahí lo tenés. No lo va a hacer, y eso no es así. El que amenaza no lo va a hacer. Y no es así. Hay que tomar muy en serio las amenazas o los indicios o las palabras relativas a esto y preguntar. No evitarlo, no pensar que si yo no hablo, mejor porque no le estoy tirándole leña al fuego, digamos. Al contrario, hablarlo ventila la sensación de opresión y de soledad que tiene la persona que está pensando en esto. Es interesante que distintos estudios dan la encuesta de salud escolar, por ejemplo, que es una encuesta mundial, se hace en todos los países, cerca del 13, el 15, el 16%, el 10% de chicos adolescentes en algún momento pensaron en quitarse la vida. No es algo Pepa, fuera de... Qué alto, Fernando. Pero ocurre acá y ocurre en grandes países con variaciones de porcentajes. No es algo que esté fuera de la mente de las personas. Esto lo digo como argumento para hablemoslo, no es algo que no existe, que yo lo voy a fabricar si lo hablo. Está sucediendo, alguien está sufriendo, hablemos. Ahí hay otro mito, que la mayoría suceden repentinamente y sin aviso. No, lo viene elaborando, ¿no? Se piensa, en general también hay muchos, si bien en adolescencia y en jóvenes pueden pasar directamente a lo que se llama el acting, el acto directo, pero hay muchos intentos antes. En general se supone que hay intentos, por eso es tan importante también, después de un intento de suicidio, no minimizarlo. Es importante en las guardias que si se sutura a un chico por una herida o se lava un estómago por una intoxicación o un accidente, poder preguntar cómo llegaste a esto. Doctor, cuando usted dice, perdón, Doc, cuando usted dice hablemoslo, si yo tengo un chico angustiado en mi casa, que está todo el día encerrado en el cuarto, o percibo alguna de estas señales, hablo, pero ¿qué le digo? Porque la verdad que es muy difícil abordar el tema. Bueno, vuelvo a subrayar que abrir la ventana, abrir el tema ya es muchísimo y alivia. Y después no tenemos nosotros la respuesta, vamos a buscarla. Vamos a buscar a nuestro médico de cabecera, vamos a buscar a una institución confiable, vamos al centro de salud, hay recursos. Vos sabés que es un dato interesante el que decís en el tema de las guardias, el cual, si te llega una guardia, no minimizar el tema de intento del suicidio. No minimizarlo, ni el profesional, ni el familiar. Me parece que es un dato muy importante, ¿no? No es que lo intenta una vez, no minimizarlo, porque me parece, para nosotros los médicos y el sistema de salud, también estar presente. Me parece muy importante, ¿no? Sí, agrego, pues hablamos antes del estigma, ¿no? Y pensar la salud mental como si fuera una enfermedad respiratoria. En el sentido, no es lo mismo. Sí, lógico. Pero yo un día puedo estar resfriado o puedo tener una terrible neumonía que me compromete, ¿sí?, la vida. Yo puedo tener malestares en salud mental, ir y venir, pueden ser más graves en algún momento de mi vida y después pasan. Igual que una infección respiratoria.
El tema es que no estigmatizar cuando yo tengo algo que afecta a mi salud mental, porque si no, siento que no lo puedo compartir o buscar soluciones. Nosotros acá en el programa le damos mucha importancia, hemos invitado gente muy conocida también. Creo que es importantísimo. Quiero que compartamos un video juntos, que vos le prestes atención a este primer video, que sepas que estamos hablando y ponernos en posición. Y la importancia que tiene. Y la verdad que estoy muy contento de poder tocar esto en televisión abierta. Vamos a ver este fragmento, prestale atención. No son el resultado solamente de un problema interno. El suicidio a veces se presenta como salida a una situación de conflicto. No es una relación causa-efecto, sino es una interacción de factores múltiples. No es cierto que todas las personas que consuman el suicidio tenían un trastorno mental previo. Por eso hay que informar con mucha delicadeza y hay que huir de los romanticismos. Tendrá que haber por parte de las instituciones competentes las herramientas o empezar a mover las cosas para visibilizarlo, para normalizarlo. Y que hay que hacer entender a la gente que el suicidio no es una cosa marginal, que pasa constantemente y que cuanto antes seamos maduros y nos enfrentemos al problema y hablemos de ello, antes se podrá solucionar. Mitos, ¿verdad? ¿No? Es muy importante. ¿Sabes qué? Que estoy contento de que lo estamos hablando y que vos lo estás escuchando en tu casa y que no le pasa al otro. Eso es muy importante. Tal cual. ¿No? Parece como si fuera, no es la solución. Hay muchas cosas sobre los procesos de suicidalidad que no conocemos, que los determinan. Hay muchas cosas, pero sí sabemos que algunas son importantes. Derribar mitos es importante. Acceder a un cuidado y habilitar la palabra es importante. No minimizarlo y si hay un intento de suicidio, hacer un seguimiento. Si una persona tiene un trastorno de salud mental diagnosticado, que tenga un adecuado seguimiento, porque hay un porcentaje de estos suicidios que tienen trastornos mentales o enfermedades diagnosticadas que requieren tratamiento y a veces no hay adecuados seguimientos. Con esos, ya si seguimos seguimiento de aquellos que intentaron y tienen adecuado seguimiento los que tienen diagnóstico, hay un altísimo porcentaje de suicidios menos. ¿Qué relación hay con las drogas? Hay relación con el uso de sustancias psicoactivas, pero porque la relación con las sustancias psicoactivas en gran medida surgen de un malestar interno que se busca compensar con las... Cuando hay uso sostenido y perjudicial de sustancias psicoactivas, en general hay algo que ata a esa sustancia. No es solo la sustancia, son las circunstancias personales, hay un entorno, hay un malestar que está presente. Probablemente ese sea el Sí, mira que el me vínculo llegas a más llevar de fuerte. esto. Yo tengo, ponele, si tenés una persona adicta en tu familia que ha tenido intentos de suicidio, muchas dicen, bueno, no lo hablemos porque tal vez lo intenta. Y es al revés la situación. Si hay una circunstancia del tipo del que estás contando, probablemente ya es necesario un seguimiento. No es solamente habilitar una conversación en quien tuvo un pensamiento suicida, sino que requiere un seguimiento especializado, profesional. Cuando interactúan de esa manera ya distintos factores y los intentos efectivos. Digamos, ahí hay que hacer una consulta psiquiátrica, hay que tener un equipo de salud mental que esté acompañando. Por lo pronto, contactarse con el sistema de salud. Es importante eso. Si tenés la depresión que está por ahí tiene relación, o sea, ¿el suicida atraviesa siempre depresión o no es así? No necesariamente los síndromes así depresivos fuertes. No es que siempre que hubo un suicidio, un intento de suicidio, hay un cuadro de depresión claro, visible, previo. Sí hay un malestar y un sufrimiento en salud mental. A veces toma forma de depresión. Si nos ponemos a pensar, todos conocemos, perdón, Doc, pero estaba pensando eso, que todos conocemos tal vez a alguien o alguien cercano que pasó por esta situación, que tiene que convivir con el suicidio. O sea, que está mucho más presente, por lo que está diciendo el doctor también, de lo que nosotros creemos. Y la verdad que sí, se oculta, es como que avergüenza. Hay que sacarlo a la luz, ¿no? Avergüenza y no se habla, y se habla mal, como hablábamos al principio, que los medios por ahí no lo tocan como corresponde y se habla mal. Hablar, como dice acá esta placa, que es fantástica, hablar permite descomprimir, que esta es una placa tuya, que realmente es así. Sí, es así.
Y vuelvo a hacer, a veces lo mejor que puede tener un adolescente en situaciones difíciles es el adulto que yo hacía referencia, que nos mostraba el estudio, alguien que dice, mira, la realidad no es tal como vos la ves, hay lugar para el fracaso, hay alternativas si tu identidad, porque también hay cuestiones de identidad de género que llevan al intento de suicidio, sobre todo si hay marcos muy rígidos alrededor. Mirá, tu identidad es tu identidad y vos sos una persona y tenés que poder continuar tu vida positivamente y desarrollándote, esto no te inhabilita, aunque haya otras personas que piensen que sí. Hablar y tolerar las diferencias y bancarse que el otro está sufriendo, ¿no? Porque también hay que estar en situación de escuchar a alguien que está sufriendo. Dijeron algo en el video que me llamó la atención, el romanticismo del suicidio. ¿Qué significa? Eso Se romantiza. Hay un puente en un pueblo del norte de Salta, es el puente de la Salvación, y es donde se arrojaban para cometer suicidios. No hay salvación, no es solución. No hablemos de suicidio como solución de nada. Es verdad que hay conflictos que no les encuentran la salida, pero no es la solución. Y vuelvo, tener el contacto, no romantizarlo porque hay algo en la reproducción social del suicidio. Por eso tratamos de no hablar de las personas, sino hablar de estadísticas, tratamos de no hablar de las formas, sino de cómo prevenirlo. Hay algo que se transmite culturalmente, que se construye, y cuando lo romantizamos, sin quererlo, le damos como pinceladas de que fuera positivo. Sí, otra que me llama mucho, que no es hereditario, obviamente, no es hereditario, pero culturalmente... El antecedente familiar de cuestiones relacionadas al suicidio y que se mantienen en ese ocultamiento y no pueden ser analizadas o comprendidas o digeridas emocionalmente por el grupo familiar, puede prevenir. ¿Sabes qué me llevo? Lo que más me importa de esta charla con vos es que hay que hablarlo y hay que contarlo. Y esa pregunta que hacíamos al principio, que es, ¿estás pensando en suicidarte? Quiero que veamos este fragmento. Está en inglés. Lee con atención los subtítulos. Pero realmente es muy interesante lo que dicen los adolescentes, porque marcan claramente lo que les pasa. Mira con atención y lee con atención. If she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves, adults and kids. Most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself. Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. Reflexión, qué buena, hay que reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Sí? No lo dejes pasar, consulta a tu doctor. El fracaso es lo que decíamos al principio, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones para tener en cuenta, ¿no? Uno es generar espacios de escucha. Brevemente, estamos desarrollando en 2 localidades del norte del país centros de escucha armados por adolescentes con ayuda de adultos y del centro de salud local para escuchar y promover hablar de sentimientos con otros adolescentes.
2 localidades que habían tenido sus picos de suicidio, se llaman centros de escucha. Conceptualmente, escuchar es lo importante. Ahora, en concreto, porque acá te está escuchando mucha gente, es el consultorio virtual de mucha gente, entonces, bueno, si yo veo que hay una situación emocional que continúa, que no es pasajera, rompió con su pareja o cambió, no es la misma persona, chico, chica, chique, que yo conocía desde hace unos meses, y hay algo que este cambio y persiste, en principio preguntar qué te está pasando. Si hay un poco de conversación, preguntar, ¿en algún momento se te ocurrió quitarte la vida? Eso no lo... Subrayemos eso, porque muchas veces esa pregunta se evitaba, pero ¿alguna vez se te ocurrió quitarte la vida? Puede ser desencadenante de algo, de mejorar un montón. Y si te dicen sí, es un sacudón, sí, pero es la puerta, la oportunidad. Ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Es la otra gran pregunta que no hacemos habitualmente ante los sentimientos de otras personas. Y cuando te puedo ayudar, quizás yo no lo sé ahora, pero lo averiguamos. Y ahí en el video, bueno, son herramientas que hay en Estados Unidos. Acá en algunos lugares tenemos asesorías en salud en las escuelas, pero hay gente de confianza. ¿Cuál es el adulto de confianza cuando estoy solo? Y cuál, si es un amigo, si es un par, que quizás tiene menos herramientas que un adulto para responder, después los centros de salud te van a dar alguna respuesta. Médicos, hay profesionales, y quienes recurren a la religión o confían también en la religión también. Te dio una pauta para que vos sos padre, madre o algo. O sea, si ves algo raro, preguntar. Preguntar, no estigmatizar, no decirle juzgar. sos así, no juzgar, no bajar línea, esto te pasa por tal cosa, no interpretar, sino simplemente, ¿cómo estás? Para terminar, me parece fantástico, Fernando, lo que dijiste al principio es, si vas a hacer tal cosa, te mato. Eso era una frase que se escuchaba y que creo que... Se escucha. Se lleva a la práctica. Es peligroso. Para mí es un orgullo enorme tener a Fernando Sigman, que lo conocemos hace muchos años acá en el programa, y tocar este tema con la seriedad que se debe. Me llevo este mensaje, que te agradezco mucho que hayas venido, es que no está mal preguntarle a un hijo, a un alumno, a uno que está en el club con vos, che, ¿estás mal? Y alguna vez pensarte en suicidarte. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que ese es el punto. Para todos aquellos que estamos en contacto con adolescentes, tener esta herramienta, poder utilizarla y sin problemas. Fernando Sigman de UNICEF, un placer, un gustazo. Gracias por venir.